Buenas tardes, mi nombre es Pilar Rivero de la Garza, soy historiadora del arte por la Universidad Iberoamericana y maestra en políticas culturales y gestión de las artes por el University College de Dublín. Fui jefa de registro de obra del Museo Nacional de la Estampa de Limba, editora de la revista de arte contemporáneo Fahrenheit y subdirectora de medios de la Dirección General de Vinculación Cultural de la Secretaría de Cultura. Actualmente estudio el doctorado interinstitucional en arte y cultura perteneciente al PNPC del CONACYT. Escribo textos de divulgación y de ficción y a continuación presento el tema. ¿Por qué organizan exposiciones los museos en 2021? A 72 años de The Western Roundtable on Modern Art, 1949. Entre el 29 y el 30 de julio de 2021 se celebró la reunión de ministros de cultura del G20 en Roma, Italia. Derivada de ese encuentro surgió la declaración del G20 que refleja su visión sobre el estado actual de la cultura a nivel mundial. El segundo punto aborda la protección del patrimonio cultural desde distintas aristas y señala la trascendencia de investigar y de actuar de modo coordinado con la intención de salvaguardar el patrimonio y la diversidad cultural, introduciendo al patrimonio tangible, intangible y digital. También incluye en su declaración a los pueblos originarios y sus prácticas culturales y artísticas en beneficio de las generaciones futuras. Otros incisos consideran el impacto del cambio climático, la educación, el entorno digital y las nuevas tecnologías, particularmente en un mundo afectado por la pandemia del coronavirus, así como opciones para ejecutar una salida de la crisis actual. Como podemos observar, los programas que atienden las desigualdades de género, que incluyen a los pueblos originarios y las políticas que consideran al medio ambiente son fundamentales en estas declaratorias. Y más allá de los acentos que se coloquen en estas agendas, desde consideraciones eurocentristas hasta tufos neoimperialistas, estas son asignaturas indispensables e impostergables. Hace 7 décadas, The Western Roundtable on Modern Art reunió a 11 hombres involucrados en el arte moderno para discutir algunos temas semejantes a los abordados por los ministros de Cultura del G20, como el relativo al patrimonio cultural con el que inicié este texto, aunque en 2021 hay un énfasis distinto en otras problemáticas actuales como el cambio climático, la inclusión de los pueblos originarios, la restitución del patrimonio cultural expoliado por el imperialismo, la paridad de género y la COVID-19. Además, esta reunión no abordó temas teóricos como sí lo hizo The Western Roundtable. A partir de estas consideraciones, me interesa analizar en qué medida dichas problemáticas han trastocado el sentido de las exposiciones y del coleccionismo en los museos de arte en la actualidad. Tony Bennett dice que las exposiciones se encuentran entre las invenciones más simbólicas de la modernidad. Para él, son eventos artificiales en búsqueda de pretextos para existir. Y sí, desde un principio han tenido ese espíritu. Pero volvamos a aquella reunión ocurrida en 1949, The Western Roundtable of Modern Art, que de muchos modos sentó las bases de lo que a partir de entonces fue canonizado como arte moderno entre los artistas, los teóricos, los coleccionistas y las instituciones culturales. El curador y director de museos norteamericano de origen escocés Andrew Carduff Ritchie fue parte de esa mesa redonda organizada por la San Francisco Art Association y moderada por el filósofo George Boas. Ritchie había servido a los Monument Men and Women, recientemente se incluyó la palabra women, asociación que se conformó al término de la Segunda Guerra Mundial para restituir el arte robado por las potencias del eje durante el conflicto bélico. En 1945, el doctor en arte medieval por el Courtauld Institute of Art de Londres y director de la Albright Gallery, Andrew C. Ritchie, fue llamado por la Roberts Commission para ser parte de la sección de Monuments, Fine Arts and Archives, abocada a restituir objetos robados en Austria. Trabajó bajo las órdenes de los oficiales del ejército estadounidense Ernst T. Dewald, Perry Cott y Frederick Hart, y llegó a ser el jefe de la MFAA en Austria. Escoltó el retorno a Viena de El arte de la pintura de Johannes Vermeer y las joyas del Geisha de Nuremberg a Viena. En 1949 se sumó a las filas del Museo de Arte Moderno de Nueva York como jefe del Departamento de Pintura y Escultura y organizó exposiciones de arte moderno como curador o co-curador.
Posteriormente, fue director del Museo de Arte Universitario de Yale hasta su retiro. También fue profesor universitario. La participación de Ritchie en The Western Round Table habla de la relevancia que tenía su conocimiento del arte, el coleccionismo y los museos en aquellos años. Así lo manifestó George Boas durante el tercer día de la reunión dedicada al papel del museo en el fomento y la explicación del arte moderno, así como a la función del coleccionismo en el entramado del arte moderno, al sugerir que abriera la discusión al ser un eminente director de museos. Ritchie comenzó preguntándose por qué se realizaban exposiciones en los museos. En muchos sentidos, su respuesta reflejó la percepción que se tenía en aquel entonces sobre esos recintos y su papel expositivo, al considerar que si no realizaran exposiciones serían negligentes de su deber tanto con el arte como con el público. Apuntó que cada vez se creía más que los museos no solo eran almacenes de arte del pasado, sino que tenían la obligación de exponer el arte antiguo y el presente juntos para iluminarse entre sí. De aquella concepción, Andrew C. Ritchie, a la definición del International Committee of Museums, ICOM, hay algunos matices. En sus estatutos aprobados en su 22ª Asamblea General en Viena del 24 de agosto de 2007, lo definió como una institución sin fines de lucro de tipo permanente al servicio del desarrollo de la sociedad, el cual debería estar abierto al público, adquirir, conservar, investigar, comunicar y exponer el patrimonio tanto material como inmaterial, pero también ocuparse del medio ambiente y la educación, estudio y recreo. Cada 5 años el ICOM actualiza su descripción, aunque en 2017 Jet Sandal, presidenta del Comité Permanente para la Definición de Museo, reconoció que en 50 años poco había cambiado dicho concepto. A partir de esa asamblea, se proyectó reconfigurar la definición mediante dos consultas que se llevaron a cabo entre 2019 y 2020, con las cuales se creó una metodología que definirá el concepto y que estará disponible en 2022. Se han recibido 269 propuestas de diferentes países. El número 14 corresponde a Canadá y sintetiza algunas de las problemáticas manifestadas en la actualidad al señalar que es una institución que salva el mundo para las generaciones futuras por medio de evidencias en la figura de las colecciones, de conocimiento, de investigación y de inspiración. También dice que el museo refleja quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes aspiramos a ser. Esto por medio del patrimonio que elegimos coleccionar, preservar y compartir con el público. Como si fuera una caja de resonancia, con el pasar de los años, la definición de museo ha amplificado su alcance. En la actualidad, los museos no solo exponen y almacenan objetos o bienes tangibles e intangibles, sino que son garantes de saberes acumulados, pero también de colecciones que la sociedad ha ido recopilando al paso de los años. El coleccionismo también fue tratado en The Western Round Table. Andrew C. Ritchie diría sobre el tema que no había suficientes coleccionistas privados de arte y que la acumulación de obra en los museos se había vuelto poco saludable. También sugirió que los hombres de museo, el término museum men, obvia la presencia de mujeres en el medio, necesitaba incentivar en los visitantes el deseo por coleccionar arte. Sugería que había un punto ciego en el que la gente admiraba las obras en los museos, pero concebía el arte en sus casas como decoración y comparaban los hogares de su tiempo con los de sus abuelos, quienes añoraban tener sus propios castillos, como si se tratara de gabinetes reales. Y con el fin de paliar este hecho, sugería incentivar un mayor entendimiento del valor estético de los objetos de arte, tema con el cual abrió la discusión del día. En 2001, Russell W. Beck señaló que durante la búsqueda los coleccionistas experimentan estados alterados de conciencia, conocidos como mood swings, o cambios de humor semejantes a la euforia o la depresión inducidas por sustancias químicas. A eso lo llama flujos derivados de experiencias holísticas y autotélicas. Acerca de este punto, Bruce Robertson diría que las colecciones de museos públicos son acumulaciones de objetos canonizados que esperan ser reactivados por estudiosos.
Para Ricci, sus antepasados próximos seguían considerando a las colecciones de arte como lo habían apreciado los reyes hasta finales del siglo XVIII, es decir, como gabinetes de curiosidades. Sobre este tema, Carol Duncan diría que en estos espacios se llevan a cabo diversos rituales y que se comparan con monumentos, palacios o templos a los que imitan arquitectónicamente desde el siglo XVIII y hasta mediados del siglo pasado. Más allá del origen antiguo de los museos, pensemos que su versión moderna a partir de las colecciones imperiales. Una de las primeras en convertirse en museo fue la francesa y el Louvre fue su cristalización. Adicionalmente, Lien Hooper Greenhill sostiene que los museos han sido activos en la conformación del conocimiento. Igualmente, supone que el coleccionismo permite conocer el mundo, puesto que estos recintos se han constituido a través del contexto epistemológico prevaleciente en cada época, de acuerdo con las reglas que predominaban en el periodo. La primera exposición semejante a las actuales data de 1673, cuando la Academia de Bellas Artes parisina, fundada en 1648, mostró públicamente obras en su salón. Esta exposición tuvo su manifestación más acabada en el Salón del Louvre de 1725. En aquel entonces, el museo todavía era el gabinete del emperador, pero ya para 1793 la colección imperial y su viejo palacio se habían convertido en el acto político del nuevo régimen que rompió con el pasado real y, para Duncan, en la expresión más acabada del museo como institución. En el caso anglosajón no fue sino hasta 1756 que se realizó la primera exposición de arte en la Royal Society of Art Británica, y aquellas muestras fueron replicadas durante casi 200 años con pocos cambios. Aunque en la primera década del siglo XX, los futuristas pusieron en crisis a los museos, como lo señalaron en su manifiesto publicado el 20 de febrero de 1909 en Le Figaro, al proponer la destrucción de los museos, las bibliotecas, las academias y el combate contra el moralismo y hasta el feminismo, al que equiparaban con una cobardía oportunista y utilitaria. En los otros dos manifiestos futuristas también se hizo énfasis en los museos como cementerios, dormitorios públicos, mataderos de pintores y escultores, de existencia nefasta y, en suma, los catalogaron como expresión de un pasado que buscaban combatir a ultranza. Sin embargo, el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales ralentizó el proceso hacia el que pudieron dirigirse los museos, no exclusivamente por los señalamientos de los movimientos de vanguardia, sino por su cada vez más alejada función como depositarios de un pasado imperial. ¿Cuál habría sido su camino sin ese impas? En la actualidad, las exposiciones cobraron un papel fundamental en muchos modos de interacción cultural museística. Uno de los acontecimientos más notables se localiza hacia la década de 1980, cuando surgió el término exposición blockbuster, para referirse a las magnas muestras que presentan obras con un grado de espectacularidad y también que convocan audiencias numerosas, algunas neófitas, que hacen filas de varias horas y pagan altos precios para acceder a los museos. En la segunda década del siglo XXI, un alto porcentaje de estas audiencias solo desean tomarse una selfie frente a las obras y publicarla en sus redes sociales en tiempo real. Desde los años 80 se habla sobre la desaparición de esas exposiciones que afectan presupuestos anuales y banalizan el arte. James Beck se pregunta si es deseable el aspecto circense y los tonos que recuerdan a Disneyland en este tipo de muestras, pero al mismo tiempo lo ponen al alcance de audiencias que de otra forma quizá no se acercarían a ellos. Señala que son relevantes en la obtención de fondos, es decir, aunque los presupuestos para su ejecución son elevados, el retorno de capital en la taquilla justifica su existencia. Para comprender esta afirmación habría que pensar en gestiones museísticas menos centralizadas que la mexicana, en donde las ganancias directas de su taquilla pasan por un periplo burocrático. Beck reflexionaba sobre la muerte de estos fenómenos faraónicos a inicios del 2000. Kate Brown lo hizo en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y consideró que había llegado el final de estas magnas exposiciones, pues el medio estaba frente a la tormenta perfecta. Antes de ella, Daly y Savage cuestionaron las críticas a las blockbusters y si están repitiendo historias sin una salida concreta. Lo único claro es que el ritual de Duncan ha cedido paso a uno cinematográfico en el que se borran los fines últimos de las definiciones de museo.
Pero si las décadas de controversia sobre la fórmula de las megaexposiciones no logró un consenso entre los estudiosos, parece que las nuevas reglas de convivencia social y la afectación económica de los museos durante el confinamiento derivado de la COVID-19 sí lo hará. Choi y Kim sugieren que los museos se encuentran frente al reto de del cambio digital de forma acelerada para co-crear cadenas de valor con sus visitantes por medio de la virtualidad. Esto lleva a cuestionamientos sobre la brecha digital en distintos países. Solo para contrastar, en la estadística de museos de 2020 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, INEGI, de México, no se reporta ninguna incidencia del entorno digital en sus mediciones. En mayo de 2021, Laurence Descartes fue la primera mujer en presidir el Museo del Louvre desde su fundación en el siglo XVIII. La historiadora del arte tiene una agenda abierta hacia la gente joven, en el museo más concurrido del mundo hasta antes de la pandemia, con 10 millones de visitantes por año. Aunado a estas transformaciones, se suma la crisis que viven nacida del cambio climático o la confrontación que ha surgido por el expolio oficial de bienes culturales. Para muestra, basta recordar que a finales del año pasado, el activista panafricano de origen congolés, Emery Massalu Dijavansa, fue detenido por reapropiarse de un objeto funerario chadiano en el Museo Quebranly, en París. Aquella actitud o la destrucción de esculturas de personajes colonialistas han hecho que los países restituyan las piezas obtenidas en el periodo imperialista o sacadas de los países con el fin de salvaguardarlas durante los conflictos bélicos. En el libro de Monuments Men se cuentan las acciones de los personajes que recuperaron las obras robadas por los nazis. Sin embargo, Etzel narra también cómo la guerra destruyó tesoros de la humanidad como el monasterio del Monte Cassino, o más recientemente, las incursiones del Estado Islámico en diversos territorios ha acabado con vestigios de la humanidad. Esto nos habla del contraste. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, habló de una de las restituciones más recientes apoyada por el British Museum, una placa votiva de un muro de piedra caliza de 2400 a.C., sacada de Irak en la década de 1990, que se salvó de ser subastada. Por su parte, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de los Países Bajos es uno de los primeros en ofrecer mecanismos de repatriación de bienes culturales, condición que seguramente será constante en los años por venir. Estos temas, al igual que el reto que se enfrenta por la COVID-19, han transformado a los museos en un tiempo relativamente corto en comparación con los siglos que precedieron a la crisis que vive el entorno cultural en la actualidad. Si en The Western Roundtable of Modern Art, ocurrida hace poco más de 7 décadas, un limitado grupo de chicos discutió en torno al estado del arte moderno en la segunda década del siglo XXI, se ha convertido en el parteaguas que ha llevado a repensar los museos desde sus cimientos teóricos, a reconsiderar su papel como sitios de coleccionismo y su misión expositiva en el futuro cercano. Concluyo diciendo que los museos organizan exposiciones en 2021 porque son parte del entramado de formación de conocimiento, y el conocimiento de este tiempo es el que habrán de legar a las generaciones por venir. Muchas gracias.